Imaginad un país donde podéis comprar un televisor de última generación por la mitad de lo que costaba hace 5 años. Donde la comida es cada vez más barata. Donde el alquiler baja año tras año. Suena a paraíso, ¿verdad? Ahora imaginad que en ese país nadie gasta. ¿Para qué comprar hoy si mañana será más barato? Las tiendas no venden. Las fábricas producen menos. Las empresas despiden. Los salarios bajan. Y como los salarios bajan, la gente gasta aún menos. Los precios caen más. Las empresas despiden más. Un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. Una espiral descendente de la que es extraordinariamente difícil salir. Esto no es un ejercicio teórico. Es lo que le pasó a Japón. Durante más de 30 años. El episodio anterior trató de la inflación, precios que suben. Hoy vamos a hablar de su opuesto, precios que bajan. La deflación. Intuitivamente, precios más bajos parecen algo bueno. Y en algunos casos lo son. Cuando la tecnología abarata los productos, todos ganamos. Pero cuando los precios caen porque la demanda se desploma, algo muy distinto y muy peligroso está ocurriendo. Hoy vamos a entender por qué la deflación aterroriza a los economistas, que es una trampa de liquidez, y que nos enseña la experiencia de Japón sobre los peligros de una economía que no consigue levantarse. Antes de llegar a Japón, retrocedamos al siglo XIX. Porque la historia de la deflación empieza mucho antes. En 1873, una crisis financiera sacudió Europa y Estados Unidos. El detonante fue el estallido de una burbuja especulativa en los ferrocarriles americanos. La quiebra de Heiko Okean Company, uno de los bancos más importantes de la época, provocó un efecto dominó. Cientos de bancos cerraron. Miles de empresas quebraron. Lo que siguió fue lo que los contemporáneos llamaron la Gran Depresión, un nombre que después se reasignaría a la crisis de los años 30. Hoy la conocemos como la Depresión Larga, y duró, según cómo se mida, hasta 1896. Durante esos 23 años, los precios cayeron de forma sostenida. En Estados Unidos, los precios mayoristas bajaron aproximadamente un 32%. En el Reino Unido, algo similar. Pero aquí viene lo interesante. La producción industrial no cayó. De hecho, creció. La renta real per cápita aumentó. Las nuevas tecnologías, el proceso Bessemer para el acero, la electricidad, el teléfono, estaban abaratando la producción de forma espectacular. El acero pasó de costar $50 la tonelada a menos de 20. Era deflación buena. Precios más bajos causados por mayor eficiencia productiva. Los consumidores podían comprar más con menos. Pero había víctimas. Los agricultores que se habían endeudado para comprar tierras durante el boom ahora tenían que devolver esos préstamos en dólares que cada vez valían más. Su trigo valía menos, pero su deuda seguía igual. Muchos perdieron todo. Y las empresas que no podían competir con los nuevos gigantes industriales fueron devoradas. La consolidación empresarial de esa época, que dio origen a los grandes monopolios americanos como Standard Oil y US Steel, fue en parte una respuesta a la presión deflacionaria. La Depresión Larga enseñó una primera lección. La deflación tiene ganadores y perdedores. Y los perdedores suelen ser los que están endeudados. Irving Fisher aparece otra vez en nuestra historia. En 1933, en plena Gran Depresión, Fisher publicó un artículo que cambió la forma de entender la deflación. Fisher había vivido la prosperidad de los años 20. Había predicho que el mercado de valores seguiría subiendo. Se equivocó espectacularmente. Perdió su fortuna personal en el crash de 1929. Y desde esa experiencia devastadora, desarrolló su teoría de la deflación de deuda. La idea es brutalmente simple. Cuando los precios caen, el valor real de las deudas sube. Si debéis 100.000 euros y los precios bajan un 10%, vuestro salario probablemente también bajará. Pero vuestra deuda sigue siendo de 100.000 euros. En términos reales, ahora debéis más. Esto obliga a los deudores a recortar gastos drásticamente para poder pagar. Venden activos. La venta masiva de activos hace bajar más los precios. La deflación se profundiza. Las deudas reales aumentan más. Más recortes. Más ventas. Más deflación. Fisher lo llamó la paradoja del desapalancamiento. Cuanto más paga la gente sus deudas, más debe, porque la deflación aumenta el valor real de lo que queda por pagar. Es un mecanismo diabólico. Y es exactamente lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 30. Y lo que ocurriría en Japón 60 años después. Para entender lo que le pasó a Japón, hay que empezar en un hotel de Nueva York. El 22 de septiembre de 1985, los ministros de finanzas de 5 países, Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia y Reino Unido, se reunieron en el Hotel Plaza de Manhattan. Firmaron lo que se conoce como el Acuerdo del Plaza. El objetivo era debilitar el dólar, que estaba demasiado fuerte frente a otras monedas. Y funcionó. En los 2 años siguientes, el yen japonés se apreció enormemente frente al dólar. Esto era un problema para Japón,
cuya economía dependía de las exportaciones. Un yen más fuerte hacía los productos japoneses más caros en el exterior. Para compensar, el Banco de Japón bajó los tipos de interés agresivamente. El dinero barato inundó la economía. Y ese dinero barato creó una burbuja espectacular. El precio de las acciones se triplicó entre 1985 y 1989. El precio del suelo en Tokio se disparó tanto que, según algunas estimaciones, el terreno bajo el Palacio Imperial valía más que todo el estado de California. Era una locura. Y como todas las burbujas, terminó. A finales de 1989, el Banco de Japón empezó a subir los tipos para enfriar la burbuja. El mercado de valores se desplomó. Los precios del suelo empezaron a caer. Y siguieron cayendo. Y cayendo. Lo que siguió no fue una recesión normal. Fue algo mucho peor. Fue una trampa de la que Japón no pudo escapar durante décadas. Los bancos japoneses habían prestado enormes cantidades usando el suelo como garantía. Cuando el precio del suelo se hundió, esas garantías dejaron de valer lo que decían los libros contables. Los bancos tenían montañas de préstamos incobrables que no querían reconocer. Los llamaron préstamos zombie. Las empresas, cargadas de deuda, dejaron de invertir. Dejaron de contratar. Su única prioridad era pagar deuda. El economista Richard Coe acuñó el término recesión de balances para describir lo que pasaba. Toda la economía estaba simultáneamente intentando reducir su deuda. Y eso aspiraba la demanda como un agujero negro. El Banco de Japón bajó los tipos de interés. Hasta cero. Y la economía no respondía. Los precios seguían cayendo. La gente seguía sin gastar. ¿Para qué comprar hoy si mañana será más barato? ¿Para qué invertir si los precios de los activos siguen bajando? Esto es lo que se llama una trampa de liquidez. El tipo de interés está en cero y la política monetaria deja de funcionar. No podéis bajar los tipos por debajo de cero. Bueno, Japón lo intentó. En enero de 2016, el Banco de Japón introdujo tipos negativos. Pero el efecto fue mínimo. El crecimiento medio anual de Japón entre 1991 y 2003 fue del 1,14%. Comparadlo con el crecimiento vibrante de las décadas anteriores. Japón no entró en caída libre. Entró en estancamiento. Lento, persistente, agotador. Se habla de las décadas perdidas. En plural. Porque no fue una. Fueron 3. Los economistas no se ponen de acuerdo sobre qué falló exactamente en Japón. Y este desacuerdo es importante porque afecta a cómo respondemos a situaciones similares. Para Milton Friedman y Ben Bernanke, la culpa fue fundamentalmente del Banco de Japón. No actuó con suficiente agresividad. Debería haber expandido la oferta monetaria mucho más, mucho antes. Era un fallo de política monetaria. Para Richard Coe, el problema era diferente. Era una recesión de balances. Cuando todos los agentes económicos están pagando deuda simultáneamente, ni el dinero barato ni los tipos cero pueden reactivar la economía. Lo que se necesitaba era gasto público masivo y sostenido para compensar la caída de la demanda privada. Y para otros economistas, el problema era estructural. Japón tenía una población envejecida. Un mercado laboral rígido. Un sistema empresarial que protegía a las grandes corporaciones a costa de la innovación. La deflación era un síntoma, no la enfermedad. Probablemente todos tengan parte de razón. La experiencia japonesa fue compleja, multicausal, y no se puede explicar con una sola teoría. Pero dejó lecciones que los bancos centrales del mundo memorizaron. Cuando llegó la crisis de 2008, la Reserva Federal y el BCE actuaron con una agresividad que habría sido impensable sin el ejemplo japonés. No querían acabar como Japón. Y en gran medida, no lo hicieron. Pero la sombra de las décadas perdidas sigue proyectándose sobre la política económica mundial. Es importante distinguir entre dos tipos de deflación. La deflación buena es la que viene del progreso tecnológico. Los ordenadores son cada vez más potentes y más baratos. Los televisores cuestan una fracción de lo que costaban hace 20 años. La energía solar es más barata cada año. Esta deflación beneficia a los consumidores sin dañar la economía, porque refleja mayor eficiencia, no menor demanda. La deflación mala es la que viene de la caída de la demanda. Cuando la gente no gasta, las empresas bajan precios para atraer clientes. Pero los clientes siguen sin gastar, esperando precios aún más bajos. Las empresas recortan costes. Despiden. Los despedidos gastan menos. Y la espiral continúa. La diferencia es crucial. Y a veces se confunden. Cuando los precios bajan porque Amazon puede ofrecer productos más baratos, eso es progreso. Cuando los precios bajan porque nadie tiene dinero ni confianza para gastar, eso es una trampa. Los bancos centrales buscan una inflación baja pero positiva, normalmente alrededor del 2%. Precisamente para mantener un colchón de seguridad contra la deflación. Porque una vez que se entra en una espiral deflacionaria, salir es extraordinariamente difícil. Japón necesitó 3 décadas. La deflación parece inofensiva. Los precios bajan. ¿Quién puede quejarse?
Pero pensad en las familias con hipoteca. Si los precios caen, los salarios tienden a caer también. Pero la hipoteca no baja. Los pagos mensuales siguen siendo los mismos. En términos reales, la deuda crece. Familias que podían pagar su hipoteca con un salario normal se encuentran ahogadas. Pensad en los jóvenes que buscan trabajo en una economía deflacionaria. Las empresas no contratan porque no hay demanda. Los que consiguen empleo aceptan salarios más bajos. Toda una generación queda marcada. Esto es exactamente lo que le pasó a la llamada generación perdida en Japón. Jóvenes que entraron al mercado laboral en los años 90 y nunca alcanzaron el nivel de ingresos ni de estabilidad que tuvieron sus padres. No por falta de talento o esfuerzo. Por falta de demanda en la economía. La deflación no es simplemente lo contrario de la inflación. Es un problema con su propia dinámica destructiva. Y sus víctimas son, como siempre, los que menos margen tienen. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la deflación es la caída sostenida de los precios. Puede ser buena cuando refleja avances tecnológicos, pero es devastadora cuando refleja una caída de la demanda. La espiral deflacionaria, precios bajan, gasto baja, empleo baja, precios bajan más, es uno de los mecanismos más peligrosos de la economía. Segunda, la trampa de liquidez ocurre cuando los tipos de interés llegan a cero y la política monetaria pierde eficacia. Japón vivió esta trampa durante 3 décadas. Su experiencia cambió la forma en que los bancos centrales del mundo responden a las crisis. Tercera, la deflación de deuda, el concepto de Irving Fisher, explica por qué la deflación es especialmente destructiva en economías endeudadas. Cuando los precios caen, las deudas reales suben. Y cuanto más intentan pagar los deudores, peor se pone la situación. La deflación es un veneno lento. Pero la inflación tiene una prima mucho más dramática. Un monstruo que puede destruir una economía en meses. Cuando la inflación se descontrola por completo, la gente lleva el dinero en carretillas. Los billetes se usan como papel pintado. Los precios se duplican cada pocas horas. Se llama hiperinflación. Y sus historias son de las más impactantes de toda la economía. Eso, la próxima vez.